Vamos a iniciar entonces con nuestra clase del día de hoy. Estamos trabajando lo que son sistemas de unidades. Entonces les voy a compartir mi pantalla. Me avisan cuando ya la vean, por favor. Ya, Miss. ¿Ya? Ya ves. Ya. Muy bien, entonces tenemos aquí los sistemas de unidades. Tenemos como sistemas de unidades los principales, que es el principal que es el sistema internacional o MKS, ¿verdad? Tenemos el sistema internacional, tenemos el sistema... ¿cuáles son los otros sistemas que tenemos? A ver, díganme ahí, ¿cuáles son los otros 3 sistemas que tenemos ahí? Sistema Internacional de CGS. Unidades, SI, dice. Ujú. EGS. Tenemos el CGS, tenemos el anglosajón también, ¿verdad? Muy bien, vamos a conocer las características de cada uno de ellos. Entonces, como les dije, vamos a iniciar con un video. El video es largo, entonces solo vamos a ir trabajando algunos minutos el día de hoy. Entonces, les voy a compartir aquí para que podamos observarlo y me avisan si lo escuchan, ¿sí? ¿Me avisan cuando ya se vea, por favor? Ya se ve. Ya se ve, Miss. Entonces, necesito por favor que todos vayan poniendo atención. Muy bien. Voy a empezarlo a poner, voy a ponerlo. ¿Lo escuchan? Se escucha. Ok. Entonces, voy a desactivar ahorita todos los micrófonos para que no haya interferencia. Entonces, vamos a observar el video. De chico me fanatizaba con los libros sobre las pirámides de... De chico me fanatizaba con los libros sobre las pirámides de Egipto y me gustaba imaginar teorías acerca de su construcción. Sin dudas, la que más me atrapaba es la que incluía a los extraterrestres. Mi mente infantil no se podía imaginar de qué otra manera trasladaban bloques enormes y pesados sin la tecnología de la modernidad. ¿Cómo se levantaron esas formas perfectas en medio del desierto, a orillas del Nilo? ¿De qué manera lograban ese encastre perfecto? La respuesta tal vez esté en la medida de la piedra. Los egipcios montaron un riguroso sistema de trazabilidad metrológica que les permitía pensar estructuras magníficas, como las pirámides. Su unidad de medida de longitud era el cúbito, la distancia entre el dedo medio y el codo. Un detalle, había que calcularlo en el brazo del faraón. Los ingenieros fabricaban un patrón en mármol. Sus capataces, los que trabajaban en la pirámide, lo copiaban pero en madera. Cada luna llena debían comparar la vara con el cúbito de mármol para comprobar que seguía midiendo lo mismo. Si no lo hacían, ponían en peligro sus vidas. Muy bien, les pregunto, chicos, hasta lo que vamos viendo, que son como 1 minuto y medio, ¿sí escuchamos bien? Sí, Miss, se escucha bien. ¿Se entiende? Va. Como es video, audio de la computadora, si no se ve bien, podría ser que lo escuchen con audífonos o ponerle mucho volumen,
pero hasta lo que vamos van algunos aspectos muy interesantes, ¿verdad? Yo creo que tal vez en algún momento ustedes han preguntado por decirles si vemos las ruinas de aquí de Guatemala, ¿cómo le hicieron los mayas para hacer esas ruinas? Si no tenían la maquinaria o la tecnología que ahora se tiene, ¿verdad? Pues ahí hay parte de la explicación. Muy bien, voy a continuar. Pongamos atención. Quiero ver que estén anotando algunos de los aspectos importantes que aquí se relatan. Incumplir la orden de calibrar la madera que servía como patrón se traducía en una muerte segura. ¿Por qué se cuidaba con tanto recelo la precisión del cúbito? Porque en su modelo se esconde la perfección de las pirámides. Los ingenieros egipcios, y no los extraterrestres de mi infancia, lo sabían. Si uno observa cada parte de la construcción, se advierte que el encastre es perfecto. Las piedras se cortaban en lugares distintos, pero eran todas iguales. Detrás de las grandes pirámides está la regularidad de las medidas que las sostienen. Los egipcios son sinónimo de pirámides, pero también se asocia a esa antigua civilización con el río Nilo. Todos los veranos, en la época de las lluvias, sus aguas inundaban la región y al retirarse dejaban las tierras fértiles, listas para la siembra. Pero antes de sembrar había que medir. El agua fertilizaba la tierra, pero también borraba todas las marcas que se hacían en el terreno para dividir los campos. ¿Cuántos cúbitos le tocaban a cada uno? La necesidad de hacer estas mediciones dieron origen a la geometría. Los antiguos egipcios medían, cosechaban y comercializaban. Para pesar, utilizaban una balanza parecida a esta. Los dos platillos, además, jugaban un papel importante en las creencias religiosas. El libro de los muertos relata el modo en que el dios Anubis pesaba el corazón de los difuntos para decidir el pasaje a la vida eterna o para disponer el peor de los destinos. En un platillo depositaban el corazón y en el otro una pluma que representaba la verdad y la justicia universal. Tot, el dios escriba, hacía preguntas al muerto sobre su conducta en la vida. De acuerdo a las respuestas, el corazón disminuía o aumentaba su peso. ¿Cuál de los dos pesaba más? De la respuesta dependía la sentencia, que por supuesto era inapelable. Si el veredicto era positivo, el corazón era recibido en el reino de Osiris. De lo contrario, la víctima era deglutida por el devorador de muertos, un ser mezcla de cocodrilo, león e hipopótamo. Para garantizar la equidad del veredicto, usaban una balanza de brazos iguales. De manera increíble, del otro lado del océano, una civilización que nada sabía de los egipcios utilizaba un instrumento parecido. Eran los incas, en América. En África, los antiguos egipcios se valían del cúbito. Los incas de América tenían su cuchuptupu. Ambos representan la distancia que separa el codo del extremo de los dedos de la mano. ¿Pura casualidad o estaba escrito que así fuera? Religión y medidas, juntas para una misma foto. En el Antiguo Testamento se advierte: no tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica.
No tendrás en tu casa medida grande y medida chica. Pesa exacta y justa tendrás. Medida exacta y justa tendrás, para que tus días se prolonguen en la tierra de Jehová. El Corán de Mahoma también prescribe mandatos metrológicos. En nombre de Alá misericordioso y compasivo pide: desgracia a los que falsean el peso y la medida, a quienes cuando miden en contra de otros, colman la medida. Las culturas más antiguas dirimían sus mediciones con Dios, pero las usaban en el barro diario de las transacciones económicas. Para establecer los primeros patrones, los hombres buscaron un molde cercano. Tan cercano como poco preciso. Muy bien, entonces espero que hayan tomado algunos aspectos importantes. Voy a pedirle a 2 personas que me digan algo relevante que hayan escuchado, hayan visto en el video y que les haya llamado la atención. A ver, Gaby. Ay, espérame, es que no pueden desactivar el micrófono ustedes, ahorita se los voy a... Ya está. En primer lugar, la medida que tenían los egipcios, que era el cúbito, y que lo que a mí me gustó fue que a la vez también están los incas que le llamaban chuptup o algo así, pero fue algo impactante que dos como pueblos que se puede decir, Civilizaciones. 2 civilizaciones tuvieran la misma medida, o sea, exactamente de los dedos al codo, solo que de un nombre diferente, y como dijo el video, coincidencia o destino, dijo. Sí, muy bien. Y esas civilizaciones cabe mencionar que estaban totalmente una al otro lado del mundo de la otra, ¿verdad? Está Egipto y los incas están aquí en Sudamérica, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguien más que quiera mencionar algo importante? ¿Algo que le... Sí, Fátima. Que el cúbito era la perfección en sí en las pirámides. Correcto, ¿verdad? Ahí se conjugaban varias cosas. Tenía que ver con el clima, tenía que ver con los dioses a los que ellos adoraban, porque recordemos que eran politeístas. Y no crean que se llevaron a cabo, ¿qué? 1 año en realizar una pirámide, ¿no? Eso llevó muchísimos años. Esas civilizaciones son civilizaciones que duraron muchísimos años. Ok, entonces, hasta lo que vamos, ahí hablaba incluso algunas, no sé si ustedes se dieron cuenta o lo anotaron, algunos pasajes del Antiguo Testamento que hablaba acerca de la medida. Dios se caracteriza, en general, el cristianismo se caracteriza por la justicia, que Dios es justo, ¿verdad? Sabemos que Dios es justo, en su perfección Él es justo. Entonces, incluso se toman ahí, ¿verdad? Porque Dios, incluso en la Biblia, en el Antiguo Testamento, está escrito acerca de la justicia y de las medidas y del peso y esto, ¿verdad? Entonces, también se toma algunos principios de esta para los sistemas de medidas. Muy bien. Entonces, vamos a continuar viendo el video el día miércoles y por el momento continuaremos aquí con algunas características de los sistemas de medidas. ¿Me avisan cuando ya se vea la pantalla, por favor? Ya se ve. Ok. Muy bien, entonces para iniciar, los sistemas de medidas. Dice aquí, desde que apareció la figura del hombre, este ha medido y contado. O sea que la medición, el cálculo y la medición ha existido desde siempre, ¿sí? Desde siempre ha existido. Entonces, por lo tanto, son 2 actividades inherentes en el ser humano. ¿Qué significa inherente? Es algo que ya se trae, no se enseña, ya se trae. Esto de contar y medir ya se trae. Imagínense que si hablamos de la parte en la evolución del hombre, podemos decir, por decirles, cuando se creó el fuego o iniciaron con esto, incluso ahí el hombre ya
contaba, ya medía, ¿verdad? Muy bien. Luego dice, por lo tanto, son dos actividades inherentes en el ser humano. Podemos pensar que en la antigüedad, por los pobres sistemas de comunicación, cada región, reino, país comenzó a adoptar sus propias formas para medir distintas variables. Muy bien, esto es importante. Ustedes me dirán, Miss, pero ¿por qué existen diferentes sistemas? O tal vez ustedes se lo han preguntado. ¿Por qué no solo hay uno oficial para todo el mundo? Pues es lo mismo que existe con los idiomas, es lo mismo que existe con la economía, las monedas, ¿verdad? Cada región, cada reino y cada país, obviamente, antes no estaba la misma tecnología que tenemos ahora, no estábamos conectados con todo el mundo, no había internet antes, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, obviamente cuando empezó esto de la civilización, si nos ponemos a pensar en los egipcios, en los mayas, en los incas, los egipcios no sabían que habían mayas, los mayas no sabían que habían incas, los incas no sabían que habían romanos, por decirles, ¿verdad? Todos creían que eran los únicos existentes en la Tierra. Entonces, como no se conocía de la existencia de las otras civilizaciones o regiones, cada región, cada país, cada reino, cada civilización comenzó a adoptar sus propias formas de medir, ¿sí? Entonces, sabemos que los reinos existieron, ¿verdad? Incluso hay reinos todavía en Inglaterra, en España. Era la máxima autoridad, entonces iniciaron ellos a implementar sus propios sistemas de medidas. Lo que decía, ¿verdad? Del cúbito, que era la medida que se utilizaban los egipcios y también utilizaban los incas, ¿verdad? Es algo, podría decirlo yo, mucha casualidad, ¿verdad? Porque ellos no se conocían, no era como que, mira, vamos a utilizar esto, así utilicemos cúbito, aquí también, no. Y es por eso que algunas de las pirámides que tenemos nosotros que realizaron los de la civilización inca son parecidas a las egipcias. ¿Por qué? Porque utilizaron, y casualmente todas las pirámides y todo lo que existe en las civilizaciones antiguas son así, de forma triangular, incluso las ruinas, ¿verdad? Las ruinas aquí en Guatemala, las ruinas de los aztecas, no sé si ustedes han visto algunas ruinas de los aztecas, son muy parecidas a las que existen en Egipto, ¿verdad? Pero es por la misma situación. Ellos se basaban de la astronomía, se basaban del clima, de la puesta del sol, etc. Muy bien. Luego dice, sin embargo, esto producía una complicación. Correcto. Cuando obviamente las civilizaciones se fueron desarrollando y ya se supo que habían más habitantes en la Tierra, se dieron las conquistas y todo, se dieron cuenta que, por ejemplo, cuando vinieron a conquistar América, los españoles se dieron cuenta que primero no era el mismo idioma, no era el mismo, la misma forma de vida, la misma economía y tampoco las mismas medidas. Entonces, ya cuando se relacionaban entre ellos, empezó a ocurrir algún tipo de complicación. Muy bien, estas son las complicaciones que nosotros podemos encontrar en los diferentes sistemas de medidas. Muy bien, le voy a pedir de favor a José que lea la primera oración, a Fátima que lea la segunda, por favor. Tener que transformar de un sistema a otro para encontrar la equivalencia. Muy bien. Cuando ya se conocían que habían diferentes sistemas en otras regiones, obviamente y querían comercializar, ya se relacionaban, tenían que hacer estas conversiones, tenían que buscar unidades para poder realizar las conversiones y que fueran exactas, ¿verdad? Porque obviamente no querían dar más o no querían recibir menos. Muy bien, Fátima. Una cantidad extremadamente elevadas de formas y unidades de medida como reinos hubieron. Muy bien. Nosotros tenemos aquí como ejemplo 4 sistemas de unidades, pero realmente antes, en la antigüedad, habían más de 100 sistemas de unidades, ¿sí? Cada reino y obviamente nadie quería dar su brazo a torcer. Bueno, no querían los romanos decir, bueno, vamos a adoptar el de los chinos, ¿verdad? O los japoneses no querían adoptar el de los americanos. Entonces, cada quien tenía su propio sistema, entonces habían muchos sistemas. Con el tiempo fue que se dieron cuenta que algunos eran parecidos y empezaron a unirse. Muy bien. Por favor, Rocío, lee el párrafo siguiente.
Muy bien. Si no, le voy a pedir a Esteban que lea el párrafo siguiente. ¿Me escucha? Ah, ¿quién? ¿Ya, Rocío? Ah, va, entonces, Ajá, Rocío, lees hasta donde está, hasta donde dice, hasta donde está el punto, y luego Esteban lees el siguiente, la siguiente oración, ahí en ese mismo párrafo. Muy bien, Rocío. es la capacidad, ¿no? Sí. Ah, bueno. La capacidad de lo siento, concientización de la unidad de medida. Por ejemplo, todos sabemos cuánto es un metro. Si decimos, muévete un metro a la derecha, todos sabemos en cierta forma cuánto es un metro. En general, tenemos puntos de referencia para la unidad. Ahora, si decimos muévete una vara a la derecha, estamos en complicaciones porque no sabemos qué es una vara. Muy bien, entonces, esto fue lo que empezó a suceder. Algunas ciudades, algunos reinos tenían algunas unidades en común, entonces, por decirles, el metro es algo que sí se utiliza en todo el mundo, podríamos decir, incluso nosotros podemos decir, yo les digo, bueno, háganse un metro para la derecha o para la izquierda, uno más o menos calcula, ¿verdad? Pero si les digo, muévanse una vara, uno dirá, pero mis, ¿cuál es una vara, verdad? Entonces, estas son las complicaciones que se tienen a la hora ya de aplicarlos. Como les digo, yo les digo ahorita, necesito que a esta receta le echen, por decirles, 2 libras de azúcar. Uno, bueno, tiene más o menos el concepto de que es una libra, voy a ir a tirar a la tienda y todo, pero si les digo 1 kilo, porque aquí en Guatemala no utilizamos kilo, a diferencia, en México vaya a decir 1 libra de algo y no utilizan libras, utilizan kilos, ¿verdad? Esas son las complicaciones. ¿Alguien sabe cuántas libras tiene 1 kilo? 2,5. 2.2, ¿sí? 2,5 sería 2.5, menos de 2,5, ¿sí? Pero sí, casi. Muy bien. Y por último, por ejemplo, si nosotros hablando de la vara, dice, una vara es una unidad antigua de España. O sea, aquí utilizamos las varas. Hay gente que vende las telas así por varas y las mide. ¿Y alguien sabe cuál es la unidad de la vara? ¿Cómo se tiene la unidad de la vara así sin tener 1 metro o algo así? Se cree que la Creo que es unidad... por los Ajá, brazos, dime. creo yo. Es el Sí, largo casi. del Ajá. hombro a... Correcto. Una vara la miden del dedo del dedo medio, perdón. Así lo hacen de largo. Entonces es del anular cabal aquí a la mitad, ¿sí? A la mitad, por donde está la barbilla. Entonces esa es una vara. Pero pónganse a pensar, ¿será que todas las varas son iguales? Imagínense que uno va a ir a comprar una tela al mercado y se lo miden por vara. La vara que tiene que la medida de la persona que está vendiendo, imaginen que sea un señor alto, es más grande que la medida mía, por decirles. Pónganse a pensar. Entonces, esas medidas realmente no son tan fiables, ¿verdad? Obviamente en España era la medida del rey, entonces era única, ¿verdad? Pero ya luego cada persona la fue adoptando. Y se tomaba como referencia, en este caso la vara dice, se tomaba como referencia el pie de las personas. Imagínense, el pie de las personas. La más utilizada fue la vara de los Burgos, la que equivale a 0.835905 metros. Es un poquito más de medio metro, casi llegando al metro entero, ¿verdad? Faltan como 20 centímetros. Muy bien. Bueno, entonces, por hoy eso es lo que vamos a conocer. Cómo fue que antes, ¿verdad? Teníamos muchos sistemas, habían muchos sistemas y poco a poco se fueron adoptando solo algunos. El específico, el que se utiliza ahora, el más conocido, es el sistema internacional. Se llama internacional, ¿por qué? Porque funciona aquí en Guatemala, funciona en Estados Unidos, funciona en Europa, en Asia. ¿Por qué? Porque ya se ha dado de forma internacional. Obviamente por todo lo del comercio, por toda la ampliación de las industrias, se necesita tener sistemas de medidas establecidos, ¿verdad? Muy bien, entonces, no sé si alguien tiene alguna duda, chicos. ¿No? Miss, Sí, Guillermo. antes yo me acuerdo que usaban la cuerda. Correcto, incluso para los terrenos, no sé si ustedes han escuchado, ¿verdad? Se venden 2 cuerdas de terreno, ¿verdad? Y díganme, ¿alguien sabe cuánto es una cuerda de terreno?
¿Cuántos metros cuadrados es? 33 metros y medio. 33 metros y medio, muy bien. Una manzana, también se utilizan esas medidas, ¿han escuchado? Y una manzana, no sé ya cuántas cuerdas son. Y así sucesivamente, ¿verdad? Pero en realidad, por decirles en realidad, ya cuando se hacen este tipo de ventas, de compraventas, ya lo tienen que pasar todo a metro. Imagínense que una manzana ya es así como que es un cuadrado, son casi alrededor de 7,000 metros cuadrados, ¿sí? Muy bien, entonces, hay medidas que nosotros, por ejemplo, cuando lo que les decía, ¿verdad? Los pies, antes cómo se medían los pies, eran literal, ¿verdad? De la medida de un pie, pero imagínense, no todos tenemos la misma medida. Por decirles, los pies que puedo calcular yo no son los mismos que puede calcular José, por decirles, ¿verdad? Porque obviamente él es más alto, es más grande, entonces esa era la situación, porque todo antes era así de forma empírica, ¿verdad? Ahora ya existen sistemas establecidos, que son los que nosotros estamos conociendo ahora. Muy bien, entonces con eso vamos a finalizar la clase del día de hoy. Aprovechen su tiempo, si no han mandado su ejercicio de mate, mándenlo de una vez y nos vemos el día miércoles en clase. Sí, ¿Sí? disculpe. ¿Sí, Rocío? ¿Me podría pasar el link del video que estamos viendo, porfa? Va, ahí les voy a pasar el link del video de todos modos. Se los voy a ir a publicar para que de todos modos lo puedan revisar. Muy bien, pero siempre les encargo que el link se los voy a pasar hasta después de que hagan el quiz. Por eso primero tienen que poner atención ustedes para las clases, ¿sí? De todos modos, si está interesante este video. Muy bien. Bueno, chicos, pasen feliz día. Dios los bendiga. Les mando un fuerte abrazo. Se cuidan. Adiós. Adiós, Miss. Adiós.